¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy tenemos la continuación del manga de Laon Siedgar, o mejor conocido como el asesino que reencarnó como un genio espadachín. Antes de comenzar con el video, me encantaría pedirle a todos ustedes los que se encuentran viendo mis videos día tras día que por favor se suscriban al canal, ya que de esta forma me ayudarían a cumplir la meta o el objetivo que tengo de llegar a los 50.000 suscriptores. Y si ya te suscribiste, quiero agradecerte por hacer que este proyecto siga creciendo día tras día. Ahora sí, comencemos con el video. Luego de la estrepitosa entrada que tuvo nuestro prota cuando llegó a rescatar a Runan, este se paraba delante del hermano de la chica y le preguntaba quién rayos era, mientras tenía su espada en su mano. El hermano de Runan, con una sonrisa en su rostro, le preguntaba al prota que si acaso no sería un poco más lógico revelar tu propio nombre antes de preguntar por el nombre de otra persona. Aparte del hecho de que ya era bastante incómodo que haya aparecido de repente y de la nada. Cauteloso, el prota le respondía que no sería apropiado bloquear el paso de las personas estando en un callejón y menos de esa forma. El prota entonces le preguntaba con una voz algo profunda que si acaso era una especie de ladrón o un secuestrador. El hermano de Runan, al escucharlo, inmediatamente se aburría por las palabras del chico. Mientras el prota se encontraba bloqueando el paso de Runan, el hermano de la chica mencionaba que suponía que podía pensarse de esa forma, pero no era ni un secuestrador ni un extraño, él es el hermano mayor de esa niña. Justo en ese momento el prota se encontraba observando a Runan de reojo, dándose cuenta que la chica seguía en estado de shock mientras que todo su cuerpo se encontraba temblando. Podemos ver que la chica se encontraba completamente fuera de sí. Mientras seguía temblando, su mirada se encontraba perdida y solamente se podía escuchar sus pequeños gritos y gemidos. Observando nuevamente al hermano de Runan, el prota le mencionaba que parece que ella estaba bastante asustada, preguntándole que si realmente era su hermano mayor. El chico, algo avergonzado, le mencionaba al prota que hacía mucho tiempo que no se veían y al parecer había exagerado un poco con la pequeña broma. El prota entonces le preguntó que si acaso podía llamar eso una broma, hacer explotar una ardilla en tu mano frente a los ojos de una pequeña niña. El hermano, mientras se reía avergonzado, le preguntaba al prota que si acaso lo había visto, pero no era real, era simplemente un juguete. Mostrándole la mano al prota, le mencionaba que tenía que observar, pues en su mano no se encontraba absolutamente nada, y continuó preguntándole al prota que si realmente creería o lo consideraría capaz de poder matar a una ardilla de verdad. De forma cautelosa, mientras lo observaba, el prota se mencionaba que al parecer había eliminado toda la sangre y los restos que quedaban en su mano. Justo en ese momento, el hermano de Runan colocó una pequeña caja en el suelo mientras mencionaba que de todos modos había recibido una misión a largo plazo, así que no podía regresar por un tiempo, y solo se encontraba ahí con el único objetivo de entregarle un pequeño refrigerio a su hermanita. Y mientras miraba a su hermana de reojo, el chico le mencionaba a Runan que había encontrado un buen amigo. Le pedía a su hermana que siguiera siendo cercano a él en el futuro. Mientras se retiraba, le mencionaba al prota que lamentaba que su broma haya sido demasiado intensa y que tenía que mantenerse saludable y se verían la próxima vez. Mientras lo observaba retirarse, el prota inmediatamente se mencionaba que él conocía a ese hombre. Nos menciona que es un genio detective de la familia Silong, y este es uno de los 12 monstruos que se espera que se conviertan en el cielo del continente en la próxima generación. El chico tiene por nombre Sirius Long y tiene por apodo la espada divisora. Nuestro prota seguía sumergido en sus pensamientos, mencionándose que había escuchado ese nombre antes de renacer, pero esta era la primera vez que lo veía en persona. Justo en ese momento se preguntaba si acaso era un loco que actuaba como un héroe compasivo, y mientras se encontraba retirándose, el prota se mencionaba que el repugnante olor de Deirus se encontraba irritándole la nariz. Recordemos que Deirus había sido el antiguo jefe del prota cuando llegó a ser el mejor asesino, y por haber roto el lavado del cerebro, su antiguo jefe terminó acabando con su vida, lo que lo llevó a esta nueva vida en la que se encuentra ahora mismo. Luego de que todo se calmara un poco, el prota procedió a acercarse hacia donde estaba Runan y mientras la llamaba le extendía su mano para ayudarla a levantarse. Y en ese instante el prota, intentando tomar a la chica, le mencionaba que él se iba a encargar de acompañarla, a lo que esta última rápidamente procedió a aceptarlo. Momentos después vemos cómo los chicos se encontraban justo delante de un carruaje mientras que el prota se había detenido a hablar algo con ella, pero al parecer esta última no quiso mencionarle nada. Subiendo rápidamente al carruaje y con una expresión sombría en su rostro, procedió a agradecerle al prota por haberla acompañado, a lo que nuestro chico le mencionaba que tenía que intentar dormir temprano ya que mañana tendrían el viaje programado. Luego de eso, el prota se quedó en el sitio observando cómo el carruaje se alejaba lentamente a la distancia, y en el interior del mismo vemos cómo Runan se encontraba completamente inmerso en sus pensamientos. Continuó actuando de esa misma forma incluso al llegar a su casa y encontrarse completamente sola en su habitación. Pero algo extraño se encontraba sucediendo, pues su hermano le había regalado los mismos bocadillos que le encantaban tanto, pero al parecer ella no había tocado a ninguno de ellos. La chica, mientras se tapaba su cara, se mencionaba que había vuelto de nuevo, y así era como había sido siempre. Runan comenzó a recordar un momento en el cual al parecer una pequeña ardilla le había rasguñado su mano,
y algo preocupada mientras llamaba a su hermano le mencionaba que Ruby, ese es el nombre que tiene la pequeña ardilla, estaba nerviosa porque iba a tener un bebé. Continuó mencionándole a su hermano que en serio no le dolía para nada, ella se encontraba completamente bien. Y momentos después observamos cómo la pequeña Ruby yacía sin signos vitales tirada en el suelo. Con una expresión algo atemorizante, su hermano le mencionaba que ella le pertenecía y no debería de resultar herida. No tenía permitido lastimarse en el futuro y solamente tenía que encargarse de respirar y vivir. Su hermano continuó amenazándola mencionándole que si le decía algo de lo que acababa de pasar a su papá o a su mamá los mataría también a ellos dos, ya que no necesitaba a la familia, por lo cual podía hacerlos pedazos a todos y cada uno de ellos cuando le plazca. Continuó mencionando que la iba a salvar a ella y quemaría todo lo demás hasta la muerte. De regreso en el presente, Runan se mencionaba que si abría la boca alguien resultaría herido, por lo cual debería de vivir en silencio. Y mientras vemos recuerdos del pasado en la academia de Runan, esta se mencionaba que todo iba a estar bien mientras se mantenga callada. Y mientras la chica se encontraba caminando por uno de los pasillos se percató de algo, mencionándose que pensó que solamente ella era una escoria y pensaba que solamente ella estaría sufriendo. Y justo en ese momento su cara de sorpresa se hizo notar, mencionándose que aún así resultó que no solamente era ella la que pasaba por algo así. Pues fue entonces cuando conoció a Laon Siedgar, descubrió cómo es Laon y cuántas cosas difíciles le habían pasado en toda su vida. Mientras observaba la espalda del prota, la chica se mencionaba que la apariencia de ese niño que podía cambiar incluso las miradas de los demás con esfuerzo. Esto eventualmente la hizo pensar en sí misma y se mencionaba que ella también podría cambiar, por lo cual se había esforzado hasta el máximo para intentar cambiar, pero al final y de regreso en el presente la chica se mencionaba que aún así no pudo hacer nada. Mientras observamos los postres que se encontraban junto a la mesa de noche de la chica, esta se mencionaba que estaba bien si solamente era ella, lo único que tenía que hacer era seguir aguantando como lo había hecho hasta ahora. Al día siguiente nos encontramos en el extremo sur del territorio de Siedgar, en un pueblo que tiene por nombre Harten. Limer, que se encontraba liderando a los chicos, le mencionaba que bueno, tenían que descansar por hoy en ese sitio. Vemos así entonces como todos los reclutas se encontraban saliendo justo detrás de este por lo que parecía ser una puerta de teletransportación. El elfo continuó mencionando que todos pasaron apresurados a través del portal dimensional para llegar hasta aquí, e hicieron un gran esfuerzo, por lo que no es de extrañar que se encuentren agotados. Aún así, esa noche sería el último descanso antes de la última misión, así que tenían que asegurarse todos y cada uno de ellos de descansar apropiadamente. Una persona terminó recibiéndolos en la entrada del pueblo, llamándolos valientes soldados de Siedgar, pidiéndoles que lo acompañaran por un sitio. Les mencionaba que los iba a llevar a todos y cada uno de ellos a sus respectivos alojamientos. Limer con amabilidad agradeció por su hospitalidad y continuaron entonces así hasta llegar a las residencias. En el interior de una de ellas nos encontramos observando el pequeño fuego de una chimenea. Justo en ese momento observamos al prota que pasó a agradecerle a Ira por lo que había hecho. El demonio a su lado derecho simplemente se lo quedó observando un poco incrédulo y le preguntaba por qué se lo estaba diciendo. El prota entonces, recordando el pasado, le mencionaba que si no fuera por la pista que le había dado el día de ayer, ni siquiera habría notado entonces la energía que se encontraba oculta, pues nunca llegó a deducir que él se encontraba ocultando su verdadera fuerza. Mientras el prota tenía sus recuerdos, se nos muestra cómo Ira le mencionaba al prota luego de haber salido de la sala de entrenamientos que al parecer algo turbio estaba sucediendo cerca. El prota, un poco sorprendido, le preguntó ante esto. El demonio inmediatamente le respondió al prota que eso era algo normal, además esa chica siempre le regalaba deliciosos dulces. Algo triste por la situación del día anterior, el prota se mencionaba que seguramente, dado que es una misión de largo plazo, habrá mucho trabajo que hacer por un tiempo, por lo cual si ese chico realmente es el hermano mayor de Runan, ella va a seguir en ese estado durante toda la misión. Ira inmediatamente le mencionaba al prota que tenía que superar sus límites, llamándolo mocoso, añadiendo que solo matando a esa cosa le devolverán el esfuerzo realizado. El prota, observando al demonio de reojo, le preguntaba qué era lo que acababa de decir. Contento con lo que estaba a punto de decir, Ira le mencionaba al prota que su rey o el rey de los demonios siempre devuelve el doble de la gratitud y 10 veces el resentimiento. Le preguntó así entonces al prota que si acaso esa chica no le había mostrado un nuevo mundo con esos deliciosos dulces, y que ella pudo hacer todo eso por él. Sentado cerca de la chimenea, el prota le mencionaba a Ira que si acaso se encontraba bromeando con él y que lo que estaba diciendo no podía ser cierto. El demonio en ese instante le mencionaba al prota que era completamente sincero. Nuestro chico le respondió que incluso aunque sea sincero no podía hacer algo como eso, y esto era debido a que el hermano mayor de Runan le había causado un trauma. Incluso si lo mataba, eso no resolvería el problema de la raíz. Al escuchar el análisis del prota, Ira rápidamente comenzó a gruñirle, y en ese instante de forma inevitable nuestro chico comenzó a pensar en Runan, mencionándose que esa chica fue la primera persona que le había mostrado preocupación verdadera en esa nueva vida. Determinado y completamente confiado, el prota se mencionaba que si algo le llegaba a suceder a ella, entonces se encargaría de matarlo personalmente. Cambiamos de escena y se nos menciona que casi 2 días después de partir del territorio de Siedgar fueron arrastrados hasta llegar a ese sitio. Muchos de los reclutas, viendo las escenas tan atroces que se encontraban delante de ellos, mostraban caras de desagrado, mientras que por otro lado los reclutas más débiles comenzaban a vomitar al ver las atroces escenas. Mientras observamos las piernas de una persona completamente calcinada
nada, alguien procedió a preguntar qué era eso, por qué diablos había pasado algo así. Mirando un cuerpo completamente calcinado, otro pasó a preguntar que qué clase de desastre había sido ese. Observando la multitud de personas que yacían quemadas cerca de ellos, una persona procedió a gritar que eso era demasiado. Burren, caminando un poco inseguro entre los cadáveres, procedía a observarlos con algo de incertidumbre. Observamos también que Marta, que venía caminando detrás del prota, tenía una mirada sombría, mientras que nuestro chico se mencionaba que era espantoso. Este era el que tenía la mirada más tranquila entre todos los reclutas que habían llegado a ese sitio. Nuestro prota continuó pensando y se preguntaba si primero los habían degollado para luego terminar quemándolos. Pero entonces algo le había causado cierta intriga. El prota se mencionaba que de todos modos Marta no mostraba ninguna vacilación al ver los cadáveres. Continuó preguntándose si acaso será que la chica había visto muchos cuerpos o acaso los había matado personalmente. Pero entonces algo de preocupación invadió al prota, mencionándose que tenía que esperar un segundo. Un pensamiento se hizo claro en su cabeza, mucho más claro que el agua. El prota se preguntaba dónde rayos se encontraba Runan ahora mismo. Esto mientras observamos a la chica que se encontraba viendo a una persona calcinada en lo que parece ser la entrada de una casa. Y mirando el cuerpo que yacía tan cerca de ella, Runan no pudo evitar irse en vómito por la atroz escena que estaba observando. Luego de que todos observaran esto, Limer procedió a reunir a todos los reclutas en la parte central de los restos del pueblo. El elfo les mencionaba a los chicos que esa tragedia había pasado justo delante de sus ojos, y que todo eso había sido obra de esos bastardos de la garra del tigre nevado. El elfo continuó mencionándole a los reclutas que nunca tenían que olvidar esa escena y tenían que grabarla en sus corazones. Nunca tenían que bajar la guardia cuando los vean. Continuando con las explicaciones de la misión, el elfo, sacando un silbato, procedió a mencionar que eso era un silbato silencioso, lo que significa que no produce un sonido normal cuando lo soplan, y que solo las personas entrenadas podían escucharlo, así que tenían que soplarlo si algo peligroso llegara a suceder. Mientras Runan sostenía su silbato con algo de incertidumbre, Limer les mencionaba que los instructores supervisándolos se moverían de forma inmediata para llegar hacia donde estuviesen ellos. El elfo continuó mencionando que no había piedad en sus espadas, pero aún así, en lugar de ciegamente soplar el silbato, tenían que intentar hacer todo lo que pudieran, y que no importaba para nada si intentaban hacer algo sin su ayuda. Esto era con el objetivo de que cuando llegase la oportunidad puedan cortar la cabeza de sus oponentes sin ningún tipo de piedad. Runan, al escuchar eso, se encontraba completamente sorprendida y preocupada al mismo tiempo, mientras que Limer les preguntaba a todos los presentes si acaso lo habían entendido, gritando así todos al unísono que por supuesto. Limer continuó mencionándole a los chicos que ahora tenían que formar grupo bajo el liderazgo de sus jefes. Los reclutas entonces procedieron a mencionar que si Marta iría en el grupo A, entonces Burren debería de ir en el grupo B, y que se iban a organizar en grupos de 3 a 4 personas para moverse alrededor. Mientras Runan sujetaba su espada en sus manos, recordó las palabras que le había dicho su hermano mayor, que a ella le pertenecía. Y recordando la escena de la ardilla cuando era pequeña, su hermano le mencionaba que no tenía que hacer nada peligroso ni siquiera salir herida, solo tenía que encargarse de respirar y vivir, ya que él personalmente se iba a encargar de matar a todos aquellos que la lastimen. Mientras la chica seguía sumergida en sus pensamientos preocupada, el prota rápidamente procedió a llamarla por su nombre. Mostrándole una cálida sonrisa, el prota le mencionaba a la chica que tenían que irse los dos juntos. La expresión de Runan luego de escuchar eso parecía una de desconfianza total, pero luego de un segundo la chica procedió a mencionarle al prota que por supuesto. Momentos después de eso nos encontramos con el prota y Runan, que se encontraban observando algunas montañas cerca de la ubicación en la cual se encontraban. Laun, observando la montaña fijamente, se preguntaba si acaso esa era la cima del monte Ruten, y ya que es un territorio bastante alto podías observar la situación que estaba sucediendo abajo, y si la situación de batalla se volvía desventajosa, es fácil esconderse y escapar, así que es buen lugar para ocultarse. Pero mientras observaba hacia otra ubicación, el prota se mencionaba que esa no era, ya que era una montaña bastante convencional, lo cual llamaría muchísimo la atención a primera instancia. Laun continuó pensando, mencionándose que no había manera en la cual se pudiera simplemente esconderse si sabían que había una gran cantidad de personas persiguiéndolos, por lo cual ellos ya estaban asumiendo que habían predicho que se iban a esconder por esa zona. Mirando hacia una ubicación que podía ser la indicada, el prota se mencionaba que en ese caso el lugar que quedaba eran solamente las colinas que se podían ver al final del manor, y aunque se puedan ver claramente, puede que exista terreno diferente en su interior. Inmediatamente el prota le menciona a Runan que tenían que comenzar a moverse. Nuestro prota le mencionaba a la chica que tenían que dejarle el bosque a los otros grupos y tenía que ir a dirigirse hacia las colinas. Runan rápidamente captó la orden del prota, pero nuestro chico no podía dejar de estar preocupado por ella, pues se sentía como si no fuese ella misma. Ira terminó apareciendo por detrás del prota y le mencionaba que estaba claro que sus ojos se veían bastante preocupados, y le preguntaba al chico que si acaso no le iba a decir nada. El prota entonces le mencionaba que no sabía qué
decirle, además de eso es un asunto familiar. Ante esto la pregunta se presentó en la cabeza del prota, ¿cómo podría darle un consejo sobre la familia? Cuando ni siquiera sabía cómo se sentía él al respecto con su madre Silvia. Mientras el prota caminaba detrás de Runan se mencionaba que él sabía perfectamente lo que su hermano le había hecho a ella, y si encontraba la oportunidad definitivamente podría solucionarlo. Y será difícil encontrar el momento para hacerlo. Momento después nuestro prota y su compañera terminaron llegando hacia las cordilleras, donde justo desde la parte superior nuestro prota se percató de algo mencionando que como se esperaba, era justo lo que él había imaginado. Mientras comenzaban a adentrarse en la zona, el prota se mencionaba que había un bosque invisible dentro de las colinas, y que era bastante profundo, y además de eso parecía que estaban escondiendo los rastros humanos para que sea difícil de encontrarlos. Aunque eso solamente funcionaba con los principiantes, no tenían oportunidad en contra de él. El prota continuó mencionándose que el mejor asesino no solo debe ser bueno matando a sus objetivos, el rastreo, los sentidos, la recolección de información deben ser las de más alto nivel, y es por eso que un cazador ordinario no podía engañar a sus ojos. Inmediatamente el prota le mencionaba a Runan que creía que la base de las garras del tigre nevado estaba cerca, y mientras comenzaban a actuar de manera cautelosa el prota le mencionaba a la chica que a partir de ese momento tenía que seguirlo sin hacer el más mínimo ruido, recibiendo así una respuesta afirmativa por parte de Runan que ya se preparaba para desenvainar su espada en cualquier momento. Y mientras los chicos continuaban moviéndose por la zona siempre con su guardia en alto, el prota terminó dándose cuenta de algunas cosas, como por ejemplo algunas trampas de osos que se encontraban cerca de sus ubicaciones, las cuales estaban colocadas estratégicamente para que las personas despistadas y distraídas terminaran cayendo en las trampas. Luego de eso, mientras se encontraban asomados por sobre unos arbustos, el prota se mencionaba que como se esperaba, no había nada especial en sección de las trampas del principio, y de repente habían tantos rastros como si no se esperaran ser atrapados. Escondido detrás de los arbustos, el prota y su compañera terminaron descubriendo la ubicación o el escondite de los bandidos. En ese momento el prota se mencionaba que al parecer los habían subestimado bastante. Mirando más detenidamente, el prota se mencionaba que ese niño que se encontraba en el frente debería de ser un rehén, y los dos bandidos que se encontraban haciendo guardia se veían bastante desarrollados físicamente. Juzgando por el hecho de que no podía sentir ningún tipo de aura por parte de ellos, deberían de ser guerreros del más bajo nivel. Y ese gran hombre acostado cerca del rehén es un espadachín capaz de ganarse la vida con su espada, lo que quiere decir que era un oponente bastante fuerte. Otra cosa era completamente clara para el prota, pues definitivamente había más bandidos dentro de la cueva, ya que no existía la manera en la cual los bandidos dejaran a su único rehén en la entrada sin protección. Analizando la situación, el prota se mencionaba que podría haber al menos una docena de bandidos dentro, por lo cual se preguntó si acaso debería o estaba bien soplar el silbato, o podría incluso retirarse en ese momento y unirse a la fuerza principal para luego venir todos y cargar con un poderoso ataque. Pero dándose cuenta de otra cosa, el prota se mencionaba que la condición del niño que se encontraba mantenido como rehén era realmente mala, por lo que si lo dejaba así podría morir congelado, y no podría resistir hasta que vuelva con la fuerza principal. Preparándose para desenvainar su espada, el prota se mencionaba que todavía no se habían dado cuenta de sus presencias, por lo cual sería mejor rescatar al rehén y encargarse de ellos silenciosamente antes de ser descubiertos. Observamos entonces la distancia que había entre nuestros protagonistas y los enemigos que iban a enfrentar en ese momento, pero algo parecía no estar bien, pues la cara de preocupación de Runan no dejaba de ser completamente visible. Justo en ese momento, dejándolo un poco sorprendido, el prota procedió a llamarle y le pedía a la chica que lo observara. Teniendo ahora sí la atención de su compañero, el prota le mencionaba de forma calmada que no tenía que preocuparse demasiado, pues ellos dos eran más que suficientes para poder rescatar a ese niño, pero solo sería posible si ella se compromete en ayudarle. Nuestro prota le menciona que cuando le dé la señal tenía que bloquear el sonido con maná, y él se iba a encargar de todo lo demás después de eso. Inmediatamente el prota le preguntaba a Runan que si podía hacerlo. Observándolo internamente, Runan se preguntaba si también podría cambiar, y luego colocándose seria y confiada, la chica le mencionaba que sí, podía intentarlo. Vamos hacia donde estaban los guardias y vemos a uno de ellos que mientras se encontraba mencionando que tenía mucho sueño, preguntaba que cuánto más tenían que quedarse en ese sitio, pues él creía que ya habían pasado más del tiempo establecido para hacer su guardia. Justo en ese momento, de repente Runan terminó apareciendo delante de los bandidos alarmándolos un poco, y uno de ellos pasó a preguntar quién rayos era, y antes de que pudiesen reaccionar, Runan terminó utilizando sus habilidades para crear una cortina de aura que cortaba todas las ondas sonoras. Justo en ese momento los bandidos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pasando uno de estos a maldecir y mencionaba que sus voces habían desaparecido, por lo que rápidamente preguntaba si acaso había bloqueado el sonido con maná. El otro bandido mencionaba que porque había un usuario de maná en ese sitio, algo preocupado y confundido, pero esa lamentablemente no era la única sorpresa para estos chicos, pues en ese momento el prota había cargado rápidamente hacia ellos, mencionándose que ahora era la oportunidad.
Y antes de encargarse del grande que se encontraba detrás, tendría que comenzar con esos dos primero. Luego de que el prota pasara por el costado de ellos a una gran velocidad y envainando su espada nuevamente, el chico se mencionaba que los había matado a los dos con un solo corte. De manera inmediata observamos cómo la cabeza de uno de los bandidos se encontraba volando unos pocos metros por encima de Runan, dejando a la chica completamente impresionada. Esto inevitablemente hizo que al parecer el trauma que tiene Runan vuelva a estar otra vez presente en ella. Y las sospechas son confirmadas cuando Runan inmediatamente comenzó a recordar lo que le había pasado a su pequeña ardilla Rubí. Pero lo más loco de la situación es que no había sido únicamente su pequeña ardilla, sino que toda la familia de su pequeña ardillita se encontraban sin vida en el suelo tirados después de eso. Solo por el simple hecho de que su pequeña ardilla mascota le había causado un pequeño rasguño por el hecho de que estaba preocupada por su embarazo. Inmediatamente Runan comenzó a entrar en shock y terminó poniéndose en posición fetal en el suelo, haciendo que la barrera de dispersión de sonido de aura que había creado comenzara a dispersarse. Al observar esto, el prota rápidamente comenzó a maldecir, y se mencionaba que la barrera que había hecho con Maná se había roto. Observando a Runan, el prota se mencionaba que por qué su trauma tenía que volver justo ahora. Mientras que por otro lado Runan se encontraba completamente fuera de sí, pues la chica se encontraba completamente inmersa en sus pensamientos. Justo en ese momento el prota tuvo un pensamiento claro, y era que si la situación seguía así los iban a descubrir de forma inmediata. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. La frase mágica para aparecer en el saludo del próximo video va a ser trampa de oso. Así que sin más que decir chicos, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, una muy buena salud, cuiden a sus familiares y nos vemos en el próximo video.